Hola, en el video de hoy les voy a explicar el tema errores tipo 1 y tipo 2, pero antes vamos a explicar qué es una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que se puede probar para determinar su veracidad. La prueba de hipótesis implica aceptar o rechazar la afirmación basándose en la evidencia recolectada. La definición de una hipótesis es crucial para entender cómo se prueba su veracidad. Una buena hipótesis debe ser clara y debe ser comprobable mediante datos. Esta evidencia que nos va a servir para aceptar o rechazar la hipótesis la vamos a obtener por medio de muestras. El uso de muestras es fundamental en la estadística, ya que rara vez se puede trabajar con toda la población, permitiéndonos de esta manera obtener datos representativos para la prueba. El proceso de aceptar o rechazar una hipótesis depende de la precisión de la evidencia. A veces las conclusiones correctas no son alcanzables, lo que complica el análisis. Cuando se trabaja con muestras, siempre existe la posibilidad de cometer errores al aceptar o rechazar la hipótesis. Estos errores pueden llevar a conclusiones incorrectas sobre la población. Es fundamental entender la diferencia entre la hipótesis nula y la alternativa, tema que vimos en el video pasado. Esto nos ayuda a clarificar el proceso de toma de decisiones basadas en evidencia estadística. La siguiente tabla nos va a ayudar a entender los posibles escenarios a los que podemos llegar. Por ejemplo, cuando aceptamos la hipótesis nula y esta en realidad sí es verdadera, estamos en lo correcto. Cuando rechazamos la hipótesis nula y esta en realidad sí es falsa, estamos en lo cierto. Pero podemos cometer dos tipos de errores al aceptar o rechazar la hipótesis. El error tipo 1 ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando esta en realidad sí es verdadera. Este tipo de error se asocia con el nivel de significancia alfa, que es la probabilidad de cometer este tipo de error. Por ejemplo, si se establece un nivel de significancia del 5%, que es decir 0.05, hay 5% de probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula. En cambio, el error tipo 2 sucede cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando esta en realidad sí es falsa. Este error se relaciona con la potencia de la prueba y se detona comúnmente como beta. Aceptar incorrectamente la hipótesis nula, en este caso, significa que se pierde la oportunidad de detectar un efecto que realmente existe. El nivel de significancia representado por alfa determina la probabilidad permisible de cometer este tipo de error. Asignar un valor pequeño a alfa aumenta la confianza en los resultados. Los más utilizados son 1%, 0.01, 5%, el 0.05 y el 10%, 0.10. Una farmacéutica quiere probar si un nuevo medicamento para tratar la hipertensión es efectivo. Después de plantear la prueba de hipótesis, nos quedaría de la siguiente manera. La hipótesis nula sería que el medicamento no tiene ningún efecto y la presión arterial no disminuye significativamente. Recuerden que la hipótesis nula es la que pretendemos rechazar. Por otro lado, la hipótesis alternativa sería que el medicamento sí tiene efecto y la presión arterial disminuye significativamente. En este ejemplo, el error tipo 1 sucedería si la farmacéutica concluye que el medicamento reduce la presión arterial, cuando ésta en realidad no tiene ningún efecto, y como consecuencia, el medicamento sería aprobado y lanzado al mercado, causando posibles daños económicos y médicos si no ayuda realmente a los pacientes. El error tipo 2 sucede si la farmacéutica concluye que el medicamento no reduce la presión, cuando ésta en realidad sí tiene efecto. Como consecuencia, se pierde la oportunidad de comerciar un nuevo medicamento efectivo, perjudicando de esta manera a pacientes que podrían beneficiarse. Otro ejemplo sería el siguiente. Un sistema de rayos X en un aeropuerto se utiliza para identificar si un pasajero lleva objetos peligrosos en su pasaje. Después de plantear la prueba de hipótesis, nos quedaría de la siguiente manera. La hipótesis nula sería que el pasajero no lleva objetos peligrosos, mientras que la hipótesis alternativa sería que el pasajero sí lleva objetos peligrosos. En este ejemplo, el error tipo 1 ocurre si el sistema de rayos X detecta un objeto peligroso en el equipaje del pasajero, cuando en realidad no hay nada peligroso. Como consecuencia, el pasajero es detenido, generando molestias, retrasos y costos adicionales para el personal de seguridad. El error tipo 2 sucede si el sistema de rayos X no detecta ningún objeto peligroso, cuando en realidad sí lo hay. Como consecuencia, un objeto peligroso es llevado a bordo del avión, poniendo en riesgo la seguridad de todos los pasajeros y de la tripulación.
Cuando se rechaza la hipótesis nula, se apoya la hipótesis alternativa. Sin embargo, esto debe hacerse solo si hay suficiente evidencia estadística. Es un error común aceptar la hipótesis nula cuando no se puede rechazar. No debes concluir aceptación sin controlar la probabilidad de que ocurra el error tipo 2. Controlar la probabilidad de cometer el error tipo 2 es esencial para garantizar que las conclusiones sobre la hipótesis nula sean precisas y confiables. En resumen, los errores tipo 1 y tipo 2 son conceptos clave en la prueba de hipótesis.